Hola, mi nombre es Eric Montoya Jaimes. Actualmente curso la carrera en Ingeniería en Gestión de Proyectos en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Y en esta ocasión le voy a hablar sobre los títulos de crédito. Un título de crédito es un documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna. Los títulos de crédito se clasifican en tres aspectos: como actos de comercio, como cosas mercantiles y como documentos. Como actos de comercio menciona el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que la exmisión, expedición, endoso, aval o de aceptación del título de crédito y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. Como cosas mercantiles, el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito señala que los títulos de crédito son documentos toda vez que son medios reales de representación gráfica de hecho. Además tienen el carácter de cosas mueble en los términos de la legislación común. Como documentos, los títulos de crédito son documentos privados constitutivos de un derecho literal necesarios para su ejercicio y destinados a la circulación. Las características de los títulos de crédito son literalidad. Dice que la literalidad es una nota privativa de los títulos de crédito porque pueden existir cláusulas contra la ley o extrañas al título. Otra característica es la autonomía. Es el derecho sucesivo que va adquiriendo cada poseedor o tenedor del título. La incorporación. El título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho de tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado para la exhibición del documento. Legitimación. Es una consecuencia de la incorporación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimarse exhibiendo el título de crédito. Esta a su vez se divide en dos aspectos, que es la legitimación activa y la legitimación pasiva. La abstracción. La abstracción es la independencia de la causa de creación. Basta que reúna los requisitos para que se considere como causa de su creación. La letra de cambio es un título de crédito esencialmente formalista. En la letra de cambio participan tres sujetos. Un sujeto llamado girado le ordena a otro llamado girador, mediante una carta, hacer un pago a un tercer sujeto, llamado beneficiario, quien necesariamente recibió un beneficio patrimonial, sea dinero, mercancía, un servicio o incluso un préstamo. Los requisitos de la letra de cambio son los siguientes: la mención de ser letra de cambio, la expresión del lugar en que se suscribe, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, el lugar de pago, la época de pago. Se refiere la ley a las distintas formas de vencimiento de la letra de cambio, entre las cuales encontramos vencimiento a la vista, la cual indica que la letra debe de ser pagada en el momento de su presentación al cobro. Vencimiento a cierto tiempo vista y a cierto tiempo fecha. Indican que la letra debe ser pagada en determinado tiempo después de su presentación o de la fecha indicada en la misma, respectivamente. El vencimiento a día fijo significa que la letra de cambio debe ser pagada precisamente el día señalado expresamente para ese efecto en su texto. Y por último requisito encontramos la firma del girador. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el aval. Mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Y ahora lo que es el endoso. La forma de circulación propia de los títulos de crédito nominativos y a la orden se realiza a través del endoso y la entrega de material del documento. Los requisitos del endoso son los siguientes: el nombre del endosatario, es decir, de la persona a quien se transmite el título; la clase de endoso, ya sea en propiedad, en procuración o en garantía; el lugar en que se hace el endoso y la fecha en que se hace el endoso; y por último la firma del endosante, es decir, del autor de la transmisión o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre. Ahora veremos lo que son las clases de endoso, que es en propiedad, en procuración y en garantía. El endoso en propiedad: se transfiere la propiedad del título y todos los derechos inherentes a él. Es un endoso ilimitado. Y el endoso en procuración es un verdadero mandato otorgado por el endosante al endosatario, que no transfiere la propiedad del título al endosatario, al que simplemente faculta para cobrar el título judicial o extrajudicialmente, para protestarlo y para endosarlo en procuración. El endoso en garantía: este constituye una forma de establecer un derecho real de prenda sobre títulos de crédito. Así, el artículo 36 de la multicitada ley dispone que el endoso
con las cláusulas en garantía, en prenda u otras equivalentes, atribuyen al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y de los derechos a él inherentes, comprendiéndose las facultades que confiere el endoso en procuración antes señaladas. Ahora veremos lo que es el protesto, el cual es la certificación auténtica expedida por un depositario de fe pública, en la que éste hace constar el hecho de haberse presentado oportunamente la letra para su aceptación o para su pago a las personas llamadas a aceptarla o pagarla, sin que éstas lo hayan hecho a pesar del requerimiento respectivo. El pagaré es un documento que contiene la obligación incondicional de pago de una suma de dinero suscrita por el deudor a favor del acreedor. En el pagaré participan dos personas, el obligado y el acreedor. Los requisitos del pagaré son la mención de ser un pagaré inserta en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la época y lugar de pago, la fecha y lugar en que se suscribe el documento y la firma del suscriptor o persona que firme a su ruego o en su nombre. El cheque, según nuestra ley, exige que sea librado contra un banco y agrega que solo puede ser expedido por quien tiene fondos suficientes y disponibles en una institución de crédito y sean autorizados por ésta para librar un cheque a su cargo. Los requisitos del cheque son los siguientes: la mención de ser cheque, la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, la firma del librador y el lugar de expedición y lugar de pago. Los elementos personales del cheque son: el librado es la institución bancaria debidamente autorizada para manejar cuentas de cheques, y el librador puede ser una persona física o moral y es quien celebra el contrato de apertura de cuenta de cheques con el librado, y el beneficiario es aquella persona física o moral a quien se le debe hacer el pago del cheque. El presupuesto del cheque: el banco se obliga a recibir dinero de su cuenta habiente y mantener el saldo de la cuenta a disposición de éste, así como para pagar los cheques que el cliente libre, con cargo al saldo de la cuenta. A esta práctica bancaria se le denomina cuenta corriente de cheques, porque el cuenta habiente hace depósitos a la institución bancaria a fin de abonar y seguir librando cheques, por lo que la cuenta es una secuencia indefinida. Existen tres formas de circulación del cheque. La primera es cheque no negociable, la segunda cheque a la orden y la tercera cheque al portador. El cheque no negociable es el expedido a favor de una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento y que no puede ser transmitido por endoso sino solamente en la forma y con los efectos de una sesión ordinaria. El cheque a la orden es el expedido a favor de una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento y que puede transmitirse por medio del endoso y entrega material del título. Y el cheque al portador es el cheque que se considera al portador cuando no se indique en su texto a favor de quien se expide y contenga la cláusula al portador cuando se expida a favor de la persona determinada y además contenga la cláusula al portador y cuando no se indique a favor de quien se expide ni tenga la cláusula al portador. El aval en el cheque se rige en los mismos términos generales por los mismos principios y disposiciones aplicables en la letra de cambio, al igual que el endoso y el protesto en el cheque. A la falta total o parcial de pago del cheque por el librado debe comprobarse mediante el protesto a los actos que legalmente lo sustituyen así. En los términos del artículo 190, el cheque presentado en tiempo y no pagado por el librado debe protestarse a más tardar el segundo día hábil que siga al plazo de su presentación, en la misma forma que la letra de cambio a la vista. En el caso del pago parcial, protesto se levantará por la parte no pagada. Los plazos de presentación del cheque son los siguientes. En los términos del artículo 181 de la multicitada ley, los cheques deberían presentarse para su pago dentro de los 15 días naturales que sigan de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición, dentro de un mes si fueren expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional, y dentro de 3 meses si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional, o si fueran expedidos en este y pagaderos en el extranjero, siempre que en este último caso no fijen otro plazo las leyes del lugar de su presentación.
Efectos de la falta de presentación del cheque. La presentación inoportuna del cheque para su pago, esto es, fuera de los plazos establecidos por el artículo 181 de la ley en comento, producen las consecuencias siguientes. El tenedor pierde su acción de regreso en contra de los endosantes y sus avalistas. El tenedor perderá también su acción contra el librador y sus avalistas. El librador podrá revocar el cheque. En caso de negativa de pago por parte del librado, el tenedor no tendrá derecho a reclamar al librador la indemnización de daños y perjuicios previstos en el artículo 193. El pago parcial del cheque. Nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ha considerado que el cheque es por naturaleza un instrumento de pago y que su emisión presume de la existencia de liquidez en poder del librado, por lo que el tenedor puede rechazar un pago parcial, haciendo extensiva el principio del derecho común, que afirma que el pago nunca podrá hacerse parcialmente, salvo convenio expreso. El cheque para bono en cuenta. El librador o tenedor dice que el artículo 198 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito puede prohibir que el cheque se pague en efectivo, expresando la cláusula para bono en cuenta. El cheque certificado. Para certificar un cheque basta con que tenga las palabras acepto, visto o buena. Esto garantiza que el cheque tiene fondos suficientes. El cheque no negociable. Son aquellos cheques que no pueden ser endosados por el tenedor. Cheque de viajero. Son cheques de viajero los expedidos por el librador a su propio cargo y pagaderos por establecimiento principal o sucursales o corresponsales que tengan en la República o en el extranjero. Y por último están los cheques de caja. Las instituciones de crédito pueden expedir sus cheques de caja a cargo de sus propias dependencias y estos cheques serán nominativos y a la orden. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por mi parte.